Saludo a la iglesia hoy, se ve espectacular como siempre, cada sábado llena. Amigos que nos visitan, tenemos unos amigos de la iglesia de West Lynn que están aquí con nosotros. Saludos a Cristian, a su familia que vinieron de la iglesia de Morland y a otros amigos más que están aquí con nosotros en esta hora. El tema de esta mañana, queridos, yo espero que podamos escuchar lo que Cristo Jesús tiene que decir a nuestro corazón en esta mañana. Porque como dijo Cristian, ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? El Señor está a las puertas y tenemos que prepararnos para poder encontrarnos con Cristo Jesús. Y el tema de esta mañana lleva por título la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe es algo muy sencillo. Es la obra que Dios hace por el hombre, que éste no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. La victoria sobre el pecado, vencer el pecado en el nombre de Cristo Jesús. El mundo está en caos, la gente anda desesperada, la gente de alguna manera u otra están buscando paz en su corazón. Todos están buscando una paz que duren, la buscan en libros, la buscan quizás en música, la buscan en religión, en un sinnúmero de cosas, buscando tener esa paz. Algunos quizás la encuentran por poco tiempo y luego vuelven a no tener paz en su vida. Pero Cristo Jesús da en el ser humano esa paz que realmente nosotros necesitamos. Pero para poder lograr esa paz tenemos que ir a Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre rechazó esa paz en el jardín del Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en armonía con él. Dios le dijo ciertas cosas y allí el hombre entró en desobediencia y el hombre rechazó esa paz que Cristo le había dado allí en el huerto del Edén. Pero queridos, Dios dio el primer paso. Y primera de Juan 4:19 declara que nosotros amamos porque Cristo Jesús nos amó primero a cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos la capacidad de amar, porque cuando el hombre cayó en desobediencia, Cristo Jesús puso su vida por amor a nosotros para rescatarnos de la miseria del pecado. Y esa compasión que Cristo tiene por cada uno de nosotros, esa misericordia que Cristo tiene por cada uno de nosotros, es la compasión de Cristo que nos coloca en paz con Él. Y yo pregunto en esta hora, queridos, ¿Cristo vino a salvarnos del pecado? ¿Sí o no? Vino a salvarnos de nuestros pecados. La palabra de Dios en primera de Juan 3:4 declara: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Cristo vino a morir por nuestros pecados, por la desobediencia. La palabra de Dios declara que la única definición bíblica para pecado en la Biblia es transgresión a la ley de Dios. Algunos aseveran de que no hay ley, de que no hay que guardar la ley. Pero si no hubiera ley, en vano hubiese sido la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque Él vino a morir por nuestros pecados, por transgresión a la ley de Dios. Y si no hubiese ley, no había pecado, y en vano fue la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero Él vino a rescatarnos de la miseria del pecado. Y al morir por nosotros en la cruz, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, Él nos ha dado a nosotros el privilegio y la oportunidad de poder alcanzar la victoria sobre todo pecado. La palabra de Dios dice que Dios nos capacita a nosotros para poder obedecerle. Filipenses 2:13 declara: Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Pregunto, ¿tiene el poder Cristo para darnos la victoria, sí o no? Es lo de que declara la Biblia. Es Él el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. No es que el hombre no pueda obedecer. No es que la ley sea difícil de obedecer. Es que no queremos, que es diferente. Porque Él ha hecho provisión
para darnos la victoria a cada uno de nosotros. Él ha hecho provisión para que tú y yo podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene ni la más mínima potestad sobre el más débil de los santos, porque fue vencido ¿dónde? En la cruz del Calvario. Fue vencido en la cruz. Y hoy tú y yo, al Cristo vencer al enemigo en la cruz del Calvario, nos hace vencedores a nosotros. ¿Por qué? Porque la obediencia es el fruto de la fe cuando el cristiano decide obedecer a Cristo. ¿Podemos nosotros obedecer si nos los proponemos, sí o no? ¡Claro! ¿Por qué? Porque ¿a quién tenemos de parte nuestra para poder alcanzar la victoria? A Cristo. Y cuando decidimos obedecer, hay un alto. Se pone un stop. Y entonces viene Cristo en medio nuestro y día tras día nos da el poder para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces la desobediencia no tiene potestad sobre cada uno de nosotros. Porque ya no vivo yo ya, mas vive Cristo en mí. Y ese es el poder que nosotros recibimos en nuestra vida. Ahora, tenemos que ser reconciliados por la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios. Y escucha bien. Gálatas 2:16 declara: ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué no somos justificados por las obras de la ley? Primero, el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿sí o no? ¿Pero tiene los 10 mandamientos la potestad de salvarnos? No. Los 10 mandamientos nos señalan como pecador. Me dicen que soy pecador y entonces por la fe en Cristo soy reconciliado y por la fe en Cristo alcanzo la victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Porque por la fe en Cristo somos reconciliados y vivimos por Cristo y para Cristo. ¿Por qué? Porque por la fe nos aproximamos ¿a quién? A Cristo Jesús. Por la fe nos aproximamos a Él, a su pureza, y no tan solo a su pureza, sino a su poder que transforma. Y yo pregunto, queridos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo tan difícil, ¿necesitamos nosotros ser transformados por el poder de Dios? ¿Necesitamos nosotros vivir vidas que reflejen el carácter de Cristo Jesús? ¿Necesitamos nosotros día tras día, al levantarnos en nuestro hogar, buscar la presencia del Altísimo en nuestras vidas para que día tras día nos pueda dar la victoria? Querido, el tiempo realmente es corto. El Señor está más cerca de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Pero la pureza de Cristo Jesús, la pureza de Cristo es acreditada al pecador. La pureza de Cristo es acreditada a nosotros como pecadores. La palabra de Dios en Romanos capítulo 4 del texto 22 en adelante dice: por esta razón le fue contada por justicia a los que creemos en Él, que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo Jesús ha hecho posible, querido, que tú y yo podamos ser santos en el nombre de Cristo Jesús. Él ha hecho posible que tú y yo podamos ser vencedores. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho partícipe de la naturaleza divina para yo poder alcanzar la victoria. Y cuando soy partícipe de la naturaleza divina, entonces estamos reconciliados con Dios. Y yo pregunto, ¿necesitamos reconciliarnos con Cristo? ¿Necesitamos ser reconciliados con Cristo Jesús? Romanos 5, del 8 al 10 declara: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por la vida de Cristo Jesús. Necesitamos ser reconciliados por el poder de Cristo Jesús. Pero Dios demostró su amor, que aún siendo pecadores dejó todo lo que tenía y vino a este mundo lóbrego, oscuro, para morir por tus pecados y por mis pecados. Muchas veces se dice, oh, qué crueles fueron aquellos soldados que traspasaron las manos y los pies de Cristo en la cruz del Calvario. Qué crueles fueron aquellos que le dieron de latigazos 2 veces 39 menos 1. Qué crueles fue aquel hombre que le puso la corona de espinas y le luego con una vara le dio sobre la cabeza de Cristo Jesús. Qué crueles fueron esos hombres como mataron a Cristo. Pero querido, quien mató a Cristo en la cruz del Calvario no fueron ellos, fueron tus pecados y mis pecados, los causantes de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque aún siendo pecadores, Él murió por cada uno de nosotros. Y la muerte de Cristo no fue en vano, fue para que tú y yo podamos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Para que tú y yo podamos estar en paz con Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, luego ya siendo justificados por su sangre, cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Y cuando vamos a Cristo Jesús, indignos, llenos de pecado, porque mucha gente espera primero estar limpio de sus problemas y de sus pecados para decir, voy a ir a Jesús. Después que yo deje todos mis pecados y yo esté limpio, entonces voy a ir a Jesús. Tengo una mala noticia para ti. Si estás esperando hacer eso, nunca irás a Cristo. Porque quien único te limpia y quien único te da y te reconcilia es Cristo Jesús. Tú no tienes la capacidad, ni yo tengo la capacidad de limpiarme a mí mismo. Yo no puedo esperar a decir, voy a dejar de hacer aquello, esto, lo otro, para entonces ir a Cristo, porque nunca iré a Él. Tengo que ir a Cristo tal y como estoy, indigno, sucio, lleno de pecado, porque Él me acepta tal y como estoy. Él me acepta impuro, Él me acepta sucio. Y cuando voy a Él así, entonces Él pone en mi vida el toque de la restauración. Y entonces soy restaurado por Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús toma mi vida como si yo nunca hubiese pecado. ¿Es misericordia de Dios o no es misericordia? La palabra de Dios en Romanos 3 del 24 al 26 declara, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que el que sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos que entender, queridos, que cuando yo voy a Jesús lleno de pecado, cuando yo voy a Cristo con mis impurezas, con mis debilidades, con mis tentaciones, y voy a Cristo Jesús arrepentido, y voy ante Jesús buscando su presencia y pidiendo perdón. Cuando Cristo me contempla, no me mira por lo indigno, por lo sucio, por todo el pecado que yo tengo. Cuando Jesús me contempla por lo que puedo llegar a ser, por su gracia y por su poder. Y entonces Él transforma mi vida y toma mi vida como si yo nunca, escucha bien, como si yo nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque Él promete en su palabra que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿a dónde tira nuestros pecados? A lo más profundo de la mar. Y no hay más que recuerdo o recordatorio de esos pecados. Yo pregunto en esta hora, si vamos con un corazón
arrepentido, si realmente estamos arrepentidos de nuestros pecados, Cristo Jesús nos perdona, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué a veces le pedimos perdón a Dios por el mismo pecado 20 veces? ¿Por qué le pedimos perdón a veces a Dios por el mismo pecado 50 veces? ¿Saben por qué, queridos? Porque primero tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y la conciencia nos traiciona, pensando que Jesús no nos ha perdonado. Pero la palabra de Dios dice que si voy a Él tal y como estoy, arrepentido, Él toma mis pecados y lo tira a lo más profundo de la mar. Y no hay más recordatorio de eso. Y si Él lo dice, tú y yo tenemos que creerlo. Pero tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque Cristo Jesús sí nos perdona. El perdón de Cristo no es como el perdón mío. No es como el perdón tuyo. El perdón del ser humano es diferente a como Cristo perdona. El ser humano tiene la mala costumbre de decir, por lo menos en mi país hay un dicho, yo no sé si en su país es igual, pero digamos que Naín me hizo algo a mí y uno, sí, yo lo perdono. No sé si que en el pueblo de Rogelio dicen así, allá en Puerto Rico. Pero en mi país dicen yo lo perdono, pero siempre queda la espinita en el corazón. Querido, y si queda una espina en el corazón, es el resultado de que ni tú ni yo hemos tenido una relación con Cristo Jesús. Porque el que perdona en el nombre de Cristo, y se puede perdonar en el nombre de Cristo, por más difícil que sea, en el nombre de Cristo se puede perdonar, porque el perdón no viene de nosotros, sino de Cristo Jesús. El que perdona nunca más recuerda. Y tiene que perdonar como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Porque entonces viene ese encuentro con Jesús. Y entonces somos justificados. Y al ser justificados, entonces tenemos la paz que tanto el ser humano necesita. Por eso Romanos 5:1 declara, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿cuántos quieren tener paz en esta hora? Tenemos que ir al Cordero, tenemos que ir a Cristo Jesús, porque tú y yo no guardamos la ley para tener paz, porque tenemos paz, es que guardamos los 10 mandamientos. Pero tenemos que ir a Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y yo les pregunto, ¿no es maravilloso tener paz en nuestra vida? Sentirnos en armonía con las sagradas escrituras. No es que vamos a decir ya alcancé el blanco, soy santo. No, mientras más cerca de Cristo, más indigno y más sucio me voy a ver. Pero voy a tener paz en el corazón porque sé y entiendo que quien está al control de mi vida no soy yo, sino Cristo Jesús. Y entonces, querido, cuando nos encontramos con Jesús, cuando tenemos esa paz en nuestra vida, tiene que venir un cambio de vida en nosotros. La persona que acepta a Cristo y es transformada por Cristo, ¿sigue siendo la misma? No, no puede seguir siendo la misma. Antes de que Cristo nos encontráramos con Cristo, caminábamos sin paz. Caminábamos a la deriva, hacia la muerte eterna. Y íbamos para donde todo el mundo iba. Y ahí íbamos caminando y todo el mundo iba para ese lugar. Pero en cuanto me encuentro con Cristo, mi vida da un giro de 160 grados. Y entonces comienzo a tropezar, pero sigo caminando. Comienzo a caminar aunque esté tropezando, pero no voy caminando yo porque yo pueda, sino porque Cristo me está acompañando. Y luego de aquello que se estaba poniendo difícil, se pone más suave, y se pone más suave, y se pone más suave, hasta que camino, porque no estoy caminando yo, sino Cristo Jesús en mi vida.
Y alabado sea el nombre de Dios por eso. Y entonces encontrábamos la paz. Y de muerte eterna cambiamos a vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Cristo Jesús te ofrece. Eso es lo que Cristo Jesús me ofrece. Pero yo no sé qué es lo que más el ser humano quiere ver para poder entender que la muerte de Cristo en la cruz no fue en vano, que el derramamiento de su sangre no fue en vano, que tuvo un propósito, querido. Si tú hubieses sido la única persona en este planeta Tierra por la cual Cristo tenía que dejar el cielo y venir aquí a morir, Él lo hubiese hecho porque su amor es eterno. Él lo hubiese hecho. Pero ¿qué más queremos ver para poder aceptar lo que Cristo hizo por mí? ¿Qué más es lo que queremos ver? Hoy el ser humano no quiere una relación. La gente dice creer en Dios. Y usted habla por ahí con todas las personas de habla hispana y por lo menos el 99.9% dice que cree en Dios. ¿Sí o no? Usted tiene amigos en su trabajo, compañeros en la universidad que creen en Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que una cosa es creer en Dios y otra es querer hacer un compromiso con Dios. La gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero cuando se habla de compromiso, de llegar a la iglesia, de servirle, de recibir las bendiciones, no, compromiso no. Y entonces cargamos con Jesús como un amuleto, lo echamos en el bolsillo y cuando lo necesito lo saco. Allí está Jesús, lo utilicé, tenía necesidad de algo, lo utilicé, lo terminé de usar y vuelvo y me lo echo en el bolsillo. Pero no hay compromiso con Dios. Y sabes una cosa, querido amigo, no a la iglesia, sino querido amigo que estás aquí en esta hora. Yo te quiero decir una cosa muy clara. Aquí hay solamente dos caminos: el camino de perdición y el camino de salvación. No hay tres, no hay uno en el medio. O nos perdemos o nos salvamos y punto. Yo no puedo venir aquí en esta mañana a ser un predicador irresponsable y decirte, fine, ahí Dios. No. O aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal o nos perdemos. Porque eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. El Señor está tocando y toca y toca y toca y toca y toca y toca. Pero no queremos abrir la puerta del corazón. No queremos tener un compromiso con Dios. No, yo no voy a ir a la iglesia los sábados. No voy a ir a la iglesia un miércoles. No le voy a dar los diezmos. En la iglesia lo que quieren es mi dinero. Aquí no queremos tu dinero. Aquí lo que queremos es que tú seas salvo en el nombre de Cristo. Porque cuando el cristiano arrepentido va a Cristo, se arrepiente, el Señor lo transforma y por amor a Cristo es que yo hago todo lo que Él me pide, no por obligación. Aquí no hay nadie en la iglesia de Chelsea, querida visita que estás aquí, no hay nadie en esta hora que esté aquí por obligación. Aquí estamos porque amamos a Cristo y porque reconocemos que aún siendo pecadores, Él día tras día nos da el poder para que nosotros podamos ser fieles a Él. Pero tú tienes que decidir. Al ser humano hay que dejarle claro ya, querida iglesia, que aquí hay dos caminos: o nos salvamos o nos perdemos. No podemos seguir amapuchando el mensaje de salvación y haciéndole creer a la gente, sí, Dios es amor, Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero Dios es un Dios de juicio también. Por eso declaró temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y todos los que estamos aquí tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo a darle cuenta por nuestra vida. Y Él nos ha estado llamando y llamando y llamando y llamando y llamando. Y nosotros no hemos querido abrir la puerta de nuestro corazón. El mensaje de salvación es serio y solemne. ¿Sabes por qué? Porque le costó la vida a un inocente, a una persona que no tenía que morir. Le costó morir en la cruz para que tú y yo hoy podamos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero decirte muy claro que el tiempo está llegando a su fin. El tiempo se está acabando y muy pronto Dios va a decir basta.
y no va a haber más misericordia. La puerta de la gracia se cierra y el que es salvo será salvo y el que no se pierde. Por eso tú tienes que permitirte encontrar con Cristo, porque cuando te encuentras con Cristo, tu vida cambia de rumbo, mi querido hermano. Tu vida va en otra dirección. Tu vida va de victoria en victoria a encontrarte con Cristo Jesús. Hay 3 fases de la salvación que nosotros tenemos que entender. Primero, el cristiano es salvado de la penalidad del pecado. Y cuando el cristiano es salvado de la penalidad del pecado, el día que Cristo dejó el cielo y vino a esta tierra y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, la sentencia era la muerte. Tú y yo debíamos morir, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quién murió por nosotros? Pues nos salvó de la penalidad del pecado. ¿Debemos ser agradecidos a Dios, sí o no? Nos libró de la muerte. A veces algún hermano o alguien en la iglesia o algún conocido nos hace un favor y le estamos eternamente agradecidos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto más Dios que murió por mi sentencia de muerte? Pues entonces Cristo me salvó de la sentencia de muerte. A veces aquí hay personas en los Estados Unidos que están sentenciadas a muerte y allá algunos luchan y luchan y el juez decide perdonarle, o el presidente decide perdonarle esa vida, la vida a esa persona. A una persona que quizás fue un delincuente, que mató, etcétera, y vieron que quizás la persona hubo un cambio en su vida y decidieron quitarle la pena de muerte. Eso hizo Jesús cuando sus manos y sus pies fueron traspasados en la cruz. Eso hizo Jesús cada vez que recibía un latigazo. Cada latigazo tenía mi nombre. Cada latigazo tenía tu nombre. Cada gota de sangre que Jesús tenía tu nombre escrita, mi querido hermano, porque Él estaba pagando la penalidad de mi condena, que era la muerte. Estaba pagando la penalidad de cada persona violador, de cada drogadicto, de cada alcohólico, de cada persona que su carácter malo, de cada abusador, de cada una de esas personas. Él estaba pagando por ese pecado sobre sí. Por eso la palabra de Dios describe esa agonía de Cristo cuando Él estaba agonizando. Era que realmente Él sabía que iba a morir, y era una agonía de muerte porque Él sabía que iba a morir, porque Él vino y nos salvó de esa penalidad. Segunda fase de la salvación. El cristiano es salvado primero de la penalidad y segundo, y alabado sea el nombre de Dios por esto, porque no hay excusa, el cristiano es salvado del poder del pecado. Yo pregunto, ¿tiene el pecado algún poder sobre ti, sobre mí, sí o no? ¿Tiene el pecado algún poder sobre nosotros? No, no es que tú y yo no podamos obedecer, es que no queremos, que es diferente. Porque Cristo ha hecho provisión para hacernos vencedores. Primera de Corintios 10:13, búsqueme a alguien, Primera de Corintios 10:13 ahí. Primera de Corintios 10:13. Búsquemelo y présteme su Biblia que tiene la letra grande. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10:13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si yo leyera el 13 y no leyera el 12, sería injusto. ¿Qué dice el versículo 12, querida hermana? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Léalo ahora, pero duro. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que qué. El que piensa estar firme, el que se crea que tenga justicia propia, mire que no caiga. Porque el poder no proviene de nosotros, proviene de ¿quién?
de Dios. Entonces el 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, para que podáis vencer en el nombre de Cristo Jesús. El hombre es salvado de la penalidad del pecado, y entonces el cristiano es salvado del poder del pecado, porque el pecado no tiene potestad sobre ninguno de nosotros, porque Cristo nos ha redimido y Cristo tiene el poder para darnos la victoria. Y el enemigo no tiene potestad ni sobre ti ni sobre mí, porque ya fue vencido en la cruz del Calvario, querido. No hay excusa, no es que no podamos, es que no queremos. No es que no podamos, es que las cosas de este mundo nos gustan más que las cosas eternas. Así de sencillo. Dios me salva de la penalidad, Dios me salva del poder y me da poder a mí. Por eso es que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, hijitos, dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Préstame tu Biblia, que tiene letra grande. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, si no me equivoco. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 en adelante. Vean lo que dice aquí, para que ustedes vean que no hay excusa, queridos. Pregunto antes de leer esto: ¿cree usted, hermano de iglesia y visita de iglesia, cree usted que no importa cuán duro sea el pecado, que no importa cuán dura sea la tentación, que no importa cuán poderoso sea el enemigo, cree usted que Dios nos puede dar la victoria, sí o no? Amén. Vea lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. Y sabéis, escucha bien, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quita Cristo nuestros pecados, sí o no? Pero escucha lo que sigue diciendo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y escucha bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Que todo aquel que está en Cristo, ¿qué cosa? No peca. ¿Por qué? Porque no vivo yo ya, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí mismo, querido. El enemigo no tiene la más mínima potestad ni de hacer caer al más débil de los santos, porque fue vencido en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. Tercera etapa de la salvación. Primero, somos salvos de la penalidad del pecado. Segundo, del poder del pecado. Y tercero, el cristiano será salvo de la presencia del pecado, porque Cristo aparecerá en las nubes de los cielos a buscar a sus hijos, para entonces vivir con Él por toda la eternidad sin pecado. Y yo pregunto, ¿quién quiere ver a Cristo Jesús venir en gloria? Queridos, la aceptación del perdón de Dios es la raíz
imitar las actitudes de Cristo es el fruto de la salvación. Por eso tú y yo tenemos que elegir la santidad en Cristo Jesús. Romanos 6:19 declara: os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad en Cristo Jesús. El Señor quiere que entreguemos nuestro corazón y nuestra vida a Él. Por eso tenemos que elegir la santidad, porque el Señor renueva día tras día nuestra mente. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todo lo que Dios quiere para mí es bueno, ¿sí o no? Él quiere salvarme, pero tenemos que crecer en la gracia en Cristo Jesús. Segunda de Pedro 3:18 declara: más bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos amigos, hermanos, el crecimiento en la vida cristiana no es automático. Es necesario buscarlo día tras día, ser diligente. Colosenses 3, del 1 en adelante, dice: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Somos salvos a través de Cristo Jesús. Yo quiero ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, querido, Cristo opera por nuestro intermedio. Él nunca hace las cosas independientemente de nosotros, si no le permitimos a Él venir a nuestra vida, a nuestro corazón. Filipenses 3:13 y 14 dice: olvidando lo que queda atrás. ¿De qué tengo que olvidarme? De la vida pasada. El problema es que nosotros seguimos mirando hacia atrás, y seguimos mirando hacia atrás y hacia los tropiezos, y nos consume día tras día lo mal que algún día quizás hicimos. Pero querido, yo te quiero decir en esta hora que no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que yo haya cometido, tengo que mirar hacia la cruz del Calvario. Tengo que mirar la promesa de Cristo Jesús. El texto bíblico dice: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo extiendo mi vida a lo que está por delante? ¿Qué pasa cuando yo sigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué pasa entonces? ¿Quién viene a morar a mi vida? ¿Quién viene a morar a mi vida? Dígalo sin miedo, querido. ¿Quién viene a morar a mi vida? Cristo. Si yo estoy entregando mi corazón a Dios, no puede venir el diablo. Tiene que ser Cristo. Vengo a Él, al llamamiento, sigo al llamamiento. Y entonces Cristo viene a mi vida. Entonces yo someto mi vida ¿a quién? A Dios. ¿Y qué pasa cuando yo someto mi vida a Dios? Vean lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Someteos pues a Dios.
tiene que haber sometimiento a Dios. Y cuando someto mi vida a Dios, dice la Escritura, resistir al diablo. ¿Y el diablo qué va a hacer? Huir. ¿Sabes por qué? Porque por más que él trate de hacerte caer, no podrá, porque ya no vives tú, sino el poder y la gracia de Cristo en tu vida, día tras día, dándote la victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que Él no quiere que podamos estudiar la Biblia. Por eso Él no quiere que estudiemos el espíritu de profecía. Porque cuando entendemos esta palabra y entendemos que no importa cuánta basura haya habido en mi vida, que no importa cuán bajo yo haya caído en la miseria del pecado, que no importa cuánta vida de impureza yo haya vivido, que no importa, cuando someto mi vida a Cristo, Él me limpia, Él me restaura, Él me da una vida nueva. Por eso es que Él no quiere que estudiemos este libro. Porque en este libro el hombre encuentra restauración en Cristo Jesús. Y Él no quiere que ninguno de los que estamos aquí seamos restaurados. Él quiere que sigamos viviendo en pecado. Que no entendamos el plan de salvación. Que no entendamos la misericordia de Cristo. Que no entendamos que cuando yo doblo mis rodillas a orar, el diablo tiembla. Tiembla. Porque el boxeador, cuando cae de rodillas, es porque perdió la pelea. Pero el cristiano, cuando cae de rodillas, es porque ganó la victoria. Y a Él no le gusta que sometamos nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso el mensaje de la justificación por la fe es cuando sometemos nuestra mente a la mente de Cristo. Y entonces nuestros pensamientos se sujetan a los pensamientos de Cristo. Vivimos la vida de Cristo. Eso es lo que significa estar revestido de la justicia de Cristo Jesús. Y entonces cuando yo someto mi vida y el enemigo no tiene potestad sobre mí, entonces la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, el representante de Jesús, entonces viene a mi vida. Por eso Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Vosotros los conocéis porque permanece con vosotros y está con vosotros. ¿Está la presencia del Espíritu Santo en esta mañana aquí, sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. No tan solo Él, los tres dignatarios del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, en su misericordia, nos dio esta tercera persona de la deidad para que podamos alcanzar la victoria. Y entonces, queridos, es Cristo el que coloca en el hombre el deseo de la obediencia. Primera de Juan 5, 3 y 2 declara, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces guardamos los mandamientos por la fe en Cristo. Y yo pregunto, para refrescar nuestra mente, ¿la obediencia es el fruto de la fe, sí o no? Entonces, cuando obedecemos por fe, ¿invalidamos el obedecer los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? No. Vean lo que dice la Escritura, Romanos 3:31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley de Dios. Porque la guardamos por la fe y por amor a Cristo Jesús. Porque el justo vivirá ¿por qué cosa? Por la fe. Porque la verdadera fe, creídos, la verdadera fe lo que produce es obediencia a Cristo Jesús. La palabra de Dios en Santiago 2:20 dice, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué cosa? Es muerta. La fe sin obras es muerta. Por eso en esta mañana Cristo Jesús te dice, en Primera de Timoteo 6:12, y con esto termino, pelea la buena batalla
de la fe. Echa mano de la vida eterna. El Señor Jesús te está diciendo: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Yo pregunto, ¿cuántos quieren pelear la buena batalla de la fe? Echa mano, querido, echa mano de la vida eterna. Es lo que Cristo Jesús te quiere dar, vida eterna. El Señor hoy no te mira. Hoy Cristo Jesús no te mira por tus pecados, por mis pecados. Hoy Jesús no nos mira por todas las cosas feas que tú y yo hayamos hecho. Hoy Él nos contempla por lo que tú y yo podemos llegar a ser por su gracia y por su poder. No mires hacia atrás. Tu vida pasada no tiene potestad sobre ti. Mira hacia adelante. Mira el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa, querido, cuánto hayas caído en el pecado. Hoy yo te puedo decir con seguridad que Cristo Jesús, hoy, aquí, right now, ahorita, aquí, ahorita, right now, tiene el poder para levantarte, para restaurarte, para perdonar tu vida. Y para que cuando salgas por las puertas de esta iglesia, salgas una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo le voy a pedir a Gaby que venga a cantar. Y hoy quiero hacer un llamado no tan solo a las visitas, sino a los miembros de la iglesia de Chelsea. El Señor está a las puertas. Acá arriba, Gaby. Aquí, sube aquí. La gente vea. Hoy quiero hacerle un llamado no tan solo a las visitas, sino a la iglesia de Chelsea, queridos. Tú puedes llevar 30, 40 años en la iglesia, 20, 10, 15, 5, un año en la iglesia. Eso no te asegura que eres salvo. Tu única seguridad de salvación se llama Cristo Jesús. El mundo está llegando a su fin. Lo quieras aceptar o no, Cristo viene pronto. Y de nada vale conocerme este libro de Génesis, Apocalipsis, si no he entregado completamente mi vida a Cristo Jesús. Si no he hecho un pacto con Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero hoy Cristo te quiere dar la vida eterna. Gaby va a cantar en esta hora. Y mientras Gaby tiene este himno de alabanza para la gloria de Dios, si tú sientes el deseo de que hoy se comience a escribir una página nueva en los libros del cielo, yo te invito a que vengas aquí adelante y le digas a Jesús: Señor, he estado contigo 30, 20, 10, 15 años caminando solo, caminando sola. Hoy quiero caminar contigo por toda la eternidad. Si hay alguna visita en esta hora que hoy le quiere decir a Jesús: Señor, hoy escuché tu palabra y hoy reconozco que aunque soy pecador y pecadora, hoy tú me recibes tal y como estoy, y hoy tú me das paz a mi corazón, y hoy tú me darás la victoria. Si tú estás aquí, visita en esta mañana y sientes el deseo, también te invito a que te pongas en pie. Cansado estás, mucho el caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que Él te sane y llene de su
sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o busques, no logras ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Hoy Jesús te acepta tal y como estás. Si quieres que ore por ti en esta hora, querida visita, ven aquí al frente. Ven aquí ante Jesús. No corras más, que tus pies te sangren sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o busques o tengas, no logras ser feliz. Por más que busques la dicha del mundo, suele acabar. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Ven a Jesús, hay sanidad en Cristo, ¿sí o no? Queridos, hoy Señor nos recibe tal y como estamos. Pero tenemos que dar un paso de fe como acabamos de hacer. Como acaba de hacer ella, como acaban de hacer ustedes. Y como acabo de ser yo. Porque Jesús no mira a este pecador. Jesús lo que mira es un hombre y una mujer y un jovencito que puede ser restaurado por su gracia y por su poder. Bendito sea el nombre de Dios, que todavía hay misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, que todavía podemos mirar hacia el cielo y reconocer que aunque somos pecadores, hoy Cristo nos ha aceptado tal y como estamos. Hoy Cristo nos ha recibido. Y hoy, querido, quiero decirte que cuando tú salgas por las puertas de esta iglesia, que cuando usted salga por las puertas de esa iglesia, que cuando tú salgas por las puertas de la iglesia, que cuando yo salga por las puertas de la iglesia, el enemigo vendrá como un río a hacernos la vida imposible, a hacernos caer, a hacernos tropezar. Pero cuando salgamos por las puertas de la iglesia, hoy te quiero decir que el cielo completo está de parte tuya y de parte mía, para que tú y yo, en el nombre de Cristo, seamos más que vencedores. El cielo entero, todos los ángeles del cielo hoy nos darán la victoria. En el cielo hay gozo. Y en el cielo hoy, en el día del Señor, hay fiesta. Porque un alma, 2 almas, 3 almas, 4 almas, 5 almas, y todas estas almas hemos decidido que se comience a escribir una página nueva en los registros del cielo. Querido, nunca te olvides de una cosa. No mires hacia atrás. Mira hacia la cruz del Calvario. No mires a los tropiezos que has tenido. Tu vida pasada ya no cuenta. Tu vida pasada quedó enterrada. Hoy Cristo te hace una nueva criatura. Hoy Cristo me hace una nueva criatura. Recuerda que con Cristo estamos juntamente crucificados. Oremos en esta hora por los amigos que se han puesto en pie, por los que hoy están derramando lágrimas
porque reconocen y quieren que Jesús traiga paz en sus vidas. Por aquellos hermanos que hemos decidido y reconocido que llevábamos mucho tiempo en la iglesia, pero estábamos caminando solos, y hoy hemos decidido caminar con Cristo Jesús. Oremos por el pueblo de Dios, para que nos levantemos en esta hora a finalizar la obra a la cual Cristo nos ha llamado, la predicación de este evangelio, porque la predicación de este evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, y la palabra de Dios nunca llega vacía. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque hoy nos hemos puesto en pie, reconociendo, querido Padre, que necesitamos un Salvador en nuestras vidas. Hoy nos hemos puesto en pie reconociendo que necesitamos día tras día caminar contigo, querido Dios. Pero hoy nos hemos puesto en pie reconociendo que tú tienes el poder para perdonar todos nuestros pecados. Hoy te agradezco por estas dos personas que están aquí enfrente, por esta jovencita y por este jovencito, por todos aquellos que no son de la iglesia, pero allí en la banca también se pusieron en pie, por aquellos que ahorita están derramando lágrimas, querido, porque tienen un corazón compungido, Señor, y sienten la necesidad de un Salvador en sus vidas. Hoy yo te pido, querido Padre, que tú puedas poner paz en la vida de cada uno de ellos, que ellos puedan entender que hoy tú los has recibido y que hoy tú los has perdonado. Que puedan entender, querido Dios, que al salir por las puertas de la iglesia vendrán 1000 batallas y 1000 luchas, pero hoy que puedan entender que no están solos, que tú estás con ellos y tú les darás la victoria. Pero que hoy puedan entender que si en un momento dado apartan sus vidas de ti y caen, que no se olviden que abogado tienen para con el Padre a Jesucristo el justo. Bendice a la iglesia de Chelsea. Bendice a cada miembro de la iglesia de Chelsea, a cada visita, a cada familia de la iglesia de Chelsea. Y que hoy, querido Dios, tú nos des la fuerza y el poder para seguir predicando este evangelio que es poder de Dios a todo aquel que cree. Bendice los planes de la iglesia, lo que resta del año, Señor. Bendice la semana para los niños que comienza mañana. Que no tan solo los niños puedan tener un encuentro con Jesús, sino que sus padres también puedan entender el amor de Cristo Jesús. Que mañana en la noche puedas bendecir a Sandra, querido Dios, y que cada noche seas tú el que susurre en sus oídos cada palabra que ella va a decir, y que comience en victoria y termine en victoria. Ahora te pido, Señor, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, y que podamos estar contigo hoy, mañana y siempre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Amén. Amén. No, alguien lo agarró. Creo que alguien lo agarró. Un pin chiquito estaba ahí. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a entonar las notas del himno 430. Himno 430.